quiere levantar, hermano, una nueva generación de creyentes resilientes, amén. Un creyente resiliente es aquel que tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier situación adversa que el enemigo está tratando de poner en la vida de esa persona, amén. Así que estamos en una serie, hermano, de sermones a través de lo que es levantando una generación resiliente. Y mire, hermano, yo no sé cuántos se gozan en ver los niños participar aquí en la iglesia. Y aquellos que somos padres, que tenemos ya hijos ya un poco mayores, recordamos cuando nuestros hijos estaban pequeños. ¿Amén? ¿Cuántos recuerdan aquellos tiempos, ¿no? Donde pensamos, dice la palabra del Señor, y quiero mencionar esto, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú toda tu casa. Amén. Pero ese versículo, en cierta manera, hermano, tiene mucho peso porque es palabra del Señor, pero toda la responsabilidad no la pone en las manos del mismo, nuestro Dios. El Señor pone nuestra responsabilidad en traer a esos niños y poner la palabra de Dios, que es la palabra las que los va a hacer resilientes en sus vidas. Amén, por eso es bien importante. Y la semana pasada estuvimos hablando, hermano, sobre el discipulado resiliente. Y del discipulado resiliente está integrado en torno a tres palabras que se mencionaron en el video que miramos, ¿verdad? Es conectarse, creer y crecer. Diga conmigo: conectarse, creer y crecer, ¿verdad? El concepto de esas palabras, hermano, hablamos la semana pasada también. El concepto y la intencionalidad detrás de ellas aparece frecuentemente durante toda la Biblia. Durante toda la Biblia Dios quiere que todos nosotros nos conectemos con Él, ¿verdad? Primeramente, Dios quiere y nos enseña a través de su palabra que creamos en Él, ¿verdad? Es el tema de la fe, ¿verdad? De tener una fe, creer en el Señor. Pero también a través de la Biblia el Señor nos manda, hermano, a tener un crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. No podemos nosotros, hermano, solamente conectarnos con Dios y creer en Él y quedar en un nivel, hermano, espiritual, igual que cuando nosotros por primera vez conocimos y nos enamoramos de nuestro Dios. Dios nos manda, hermano, a crecer en nuestra fe. En ese crecimiento es donde nosotros empezamos a agarrar fuerzas en nuestras vidas y empezamos a ser resilientes. Como comentario nada más, ese miércoles comenzamos el estudio con los jovencitos adolescentes y a través del devocional que estábamos dando, a manera de poder aplicar la palabra que le estábamos compartiendo a los jóvenes, se las apliqué en la cuestión de que la palabra de Dios, hermano, es muy necesaria en la vida de todo creyente, ¿verdad? La palabra de Dios es muy necesaria, y de repente los jóvenes, hermano, de repente muchas veces no alcanzan a captar qué tan importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo les hice solamente, se las apliqué en la cuestión de que la palabra de Dios es la verdad, de la palabra de Dios es la verdad de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos en duda en nuestras vidas, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Y les comentaba, hermano, les ponía un ejemplo que en esta sociedad, hermano, en las escuelas principalmente, hay una influencia muy grande de que esta nueva generación empiece a creer, hermano, lo contrario a lo que dice la palabra del Señor en cuestión de la ideología de género. Y cuando yo hice ese comentario, una de las jovencitas levantó su mano y dice, y no se animaba a hacer su comentario, pero por fin se armó de valor y hizo el comentario. Dice: oh, ustedes son homofóbicos, ¿verdad? Usó la palabra, ¿verdad? Son homofóbicos ustedes. Y me llamó la atención mucho la respuesta, el comentario de ella, porque primeramente, a pesar de que ellas vienen aquí y conocen, están escuchando la palabra del Señor, todavía no hay un sentido de pertenencia en sus vidas, de que está Dios con ellas, ¿verdad? Ese es uno de lo que me llamó la atención. Ellas todavía no se sienten parte de. ¿Por qué? Porque no han encontrado todavía esa conexión que ellas necesitan para conectarse con Dios. La otra cuestión, hermano, es porque hay un mecanismo o hay una fórmula que esta sociedad, hermano, está implementando, que está tomando éxito en el corazón y en la mente de los jóvenes. Cuando uno habla de estos temas que para ellos de repente son delicados, cuando los habla uno en contra, entonces ellos automáticamente ponen una coraza, ¿verdad? Por eso, hermano, es una responsabilidad de parte de nosotros. Es la responsabilidad de la iglesia
que nosotros, hermanos, seamos intencionalmente, responsablemente, hermano, promotores de la palabra de Dios. La misión de la iglesia de conectar a la gente con su Creador, a conectar a las personas con su Hacedor, ¿verdad? Por eso, hermano, conectarse, creer y crecer, como dijimos, se expresan en toda la Biblia. Y esta filosofía de discipulado, hermano, nos ayuda a nosotros a tener una hoja de ruta que es correctamente teológica, para que podamos entender los deseos y las motivaciones que hay en el corazón de nuestro buen Dios. Cuando el Señor, hermano, cuando hablamos de conectarnos, creer y crecer, nosotros entendemos qué es lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere, hermano, que nuestros hijos se conecten con el Señor, que nuestros niños se conecten con el Señor, que ellos lleguen a creer en Él y que ellos lleguen a crecer en Él. Y que ellos, hermano, entonces lleguen a servirlo, a amarlo con todo su corazón. Esa es la misión de la iglesia. En todo esto, hermano, en todo esto, la humanidad puede entender el significado de realmente poder pertenecer a Dios. Por ejemplo, hablando de los jóvenes de los miércoles o del domingo en la tarde, los jóvenes que llegan a nuestra iglesia, el anhelo en mi corazón, el deseo y la oración personal mía como pastor asociado en esta iglesia, es que ellos, hermanos, lleguen a conectarse, que ellos lleguen a ser una generación que sean resilientes, que ellos puedan pararse en el momento de la tentación y ellos puedan vencer, hermano, porque tienen convicciones profundas de quién es su identidad, de quién es su Padre Celestial, de las promesas que esperan de nuestro Dios. Por eso la humanidad puede entender el significado de esa verdadera pertenencia en Dios, pues Jesús, hermano, para eso vino a esta tierra. Para eso vino Jesús, para que nosotros nos conectáramos con nuestro Padre Celestial, para que nosotros tengamos una relación íntima y personal con nuestro Dios. Por eso, hermano, y mi primer punto es formando, hermano, una generación que se conecta con Dios. Y yo quiero que al escuchar todo esto que vamos a estar hablando en esta tarde, hermano, usted piense en aquellos jóvenes o en aquellos niños que están alrededor de usted, que usted sabe que ellos tienen esa necesidad profunda de que ellos sean conectados, que se conecten con su Creador. Amén. Dios, hermano, Él es el Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Pero, hermano, Dios ha dejado una responsabilidad muy grande a la iglesia. Esa es la razón por la cual la iglesia existe, de conectar a la gente con su Creador. Jesús, hermano, cuando caminó en su ministerio en esta tierra, su propósito precisamente fue buscar personas y conectarlas con Dios. ¿Estará usted de acuerdo conmigo de ello? Antes de leer la escritura, yo quisiera que cerrara sus ojos por un momento y le pidiéramos al Señor, hermano, que el Señor nos ayude a internalizar la misión y el propósito que hay en nuestras vidas, y que el Señor, hermano, nos ayude a cumplir esta gran misión. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Padre, nos regocijamos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Nos regocijamos de estar en tu casa, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, gracias, Señor, por los niños que nos has dado, Señor, en la comunidad, Señor. Gracias, Padre, por los líderes, Señor, que han tomado el trabajo para que ellos puedan hacer lo que ellos hicieron en esta tarde, Señor, en esta plataforma. Gracias por la vida de cada uno de los líderes. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas de una manera especial, Señor, en cualquier área de sus vidas, Padre, pero sobre todo, Señor, que tú ensanches, Señor, su visión, Padre, su propósito, Padre, que tú les hagas saber la seriedad, Padre, de la vida espiritual de cada pequeño, Señor, en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay jóvenes que llegan a esta iglesia, que entran por estas puertas, Señor, y que necesitan ser enseñados, ser conectados contigo, Señor. Pero, Padre, yo te pido, Señor, que nos des el poder, Señor, que nos des, Padre, la capacidad, Señor, de alcanzar todos esos jóvenes que pasan por esta tu casa, Señor, que andan a medianoche, Señor, haciendo cosas que no son agradables, Señor, a ti, Señor. Padre, que viven con un velo, Señor, en sus vidas, Señor, en sus ojos, Señor.
Padre amado, Señor, es triste, Señor, cuando sabemos, Señor, de un jovencito, Señor, que fue asesinado, Señor, por el lugar donde ellos se andan, donde ellos se desenvuelven. Señor, Padre, ayúdanos a alcanzar a esta generación, Señor. Y no solamente la iglesia de la comunidad, Señor, sino en cada iglesia, Padre, donde tu nombre es predicado, Señor, donde tu nombre, Señor, es alabado, Señor. Padre, que levante, Señor, una fuente, Padre, de congregaciones, Señor, que se levanten con poder, Señor, a rescatar esta generación, Señor, y solamente para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a través de tu palabra, porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Vaya por un momento, hermano, al libro de Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Hay una historia muy conocida aquí de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan por ahí el canto de Nicodemo? De Zaqueo, perdón, Zaqueo. Le estoy cambiando el nombre a Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Alguien se acuerda por ahí, verdad? Bueno, mi voz no es para cantar, pero mejor vamos a leer la palabra. Dice en Lucas capítulo 19, dice el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. El Señor, hermano, vino con un propósito. Y por ese propósito usted y yo estamos en este lugar. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice, y a salvar. Vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Déjeme recordarle, hermano, que antes de que nosotros, usted y yo, conociéramos al Señor, nosotros estábamos, ¿qué? Perdidos. Pero dice su palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. A buscar y a salvar al que se había perdido. ¿No le causa a usted un estado de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, amado? Por lo que Dios ha hecho en su vida. Y esta historia, hermano, donde en este pasaje habla, hermano, de un hombre llamado Zaqueo. Y yo quiero que vaya conmigo por un momentito al versículo 1. Y dice, Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón, dice, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dice, era jefe de los publicanos y era rico, dice la palabra. Me llama mucho la atención el versículo 3 y dice, y quisiera que le pusiera atención porque dice, este hombre, hermano, que era jefe de los publicanos y rico, dice que procuraba ver quién era Jesús. ¿Alguna vez usted recuerda antes de conocer al Señor que usted tenía algo en su corazón, una intención de buscar o saber o conocer quién es Jesús? Dice, procuraba ver quién era Jesús, dice, pero no podía. ¿Por qué me llama la atención mucho este pasaje, hermano? Porque fuera de aquí, fuera de este lugar, fuera de estas cuatro paredes, hay muchos saqueos. Hay muchos saqueos, hermano, de diferentes tamaños. Hay unos recién nacidos, otros más grandecitos, otros jovencitos, otros jóvenes adultos, otros más adultos, otros ancianos, que de repente un momento en su vida, hermano, tratan de buscar o tratan de mirar quién es y saber quién es Jesús. Pero al igual que Zaqueo dice que no podían, no pueden. Por eso es la razón, hermano, de que usted y yo, hermano, estamos aquí. Porque el Señor, hermano, nos conecta con Él y nos da el don de la fe, nos da el concepto de creer y de crecer en su palabra. Nos da esa capacidad para que nosotros podamos traer esos saqueos y poder conectarlos con el Señor. Esa es nuestra misión, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. En diferentes áreas de ministerio, sí, correctamente, pero el propósito es eso. Es traer personas y conectarlas con el Creador. Dice, procuraba ver quién era Jesús, dice, pero no podía. Dice, a causa de la multitud. Dice, pues era ¿qué?
pequeño de estatura. Zaqueo tenía sus desventajas, ¿verdad? Zaqueo tenía sus desventajas. Ninguna persona, hermano, ninguna persona, independientemente de su tamaño, de su situación, de su posición, obstáculo aparente, está fuera, está apartado de la salvación. Ninguno. Porque el Señor, hermano, dice en su palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel, el Señor, hermano, abrió la capacidad de recibir la salvación a todo el mundo, a todo el mundo. Esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque esto debe de causar dentro de nosotros un deseo y un anhelo, hermano, de ir a buscar a aquellas personas que no conocen al Señor, de prepararnos más, hermano, en nuestra vida espiritual, de crecer, hermano, porque a través de nuestro crecimiento Dios nos capacita para poder traer a aquellas personas que necesitan al Señor, que necesitan al Señor. Que la salvación, hermano, llegue a un hogar. Dice en la historia de Zaqueo, dice, cuando Jesús, dice, y corriendo delante, dice Zaqueo, para poder ver a Jesús, dice que subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar, que esa iba a ser la pasada por donde él iba a caminar. Y él agarró y buscó ese lugar para ver a Jesús. Pero allí en el lugar donde Zaqueo está, al igual que tantos Zaqueos, en los lugares ahí donde está, Jesús, hermano, siempre va a llegar y les va a dar la oportunidad para que él pueda voltear y mirarlos. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús miró hacia arriba. Jesús, hermano, sabía que Zaqueo estaba ahí, que estaba allí una alma necesitada. Y dice, mirando hacia arriba, dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, Zaqueo. Desciende porque hoy, dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo y qué maravilloso cuando Jesús, hermano, llega a nuestros hogares. Dígame si no es cierto así. Estoy en la iglesia, hermano. Qué lindo, hermano, y qué maravilloso es cuando Jesús, hermano, cuando tenemos la oportunidad de que Jesús llegue a nuestro hogar y Él invada toda recámara, toda parte, hermano, de nuestro hogar. Qué lindo, qué importante. Es particularmente maravilloso cuando la persona, hermano, de Jesús entra a nuestro hogar. Y es maravilloso, hermano, cuando la cabeza de hogar, hermano, o Dios usa la cabeza de hogar, al Padre, para que Él pueda entrar a su casa a ministrar todo y cada uno de los que estamos en esa casa. Todos podemos, hermanos, regocijarnos de que Jesús tiene un firme control de su misión. Jesús, hermano, cuando vino a esta tierra, Él sabía la misión por la cual él iba a estar aquí. Él entendió, hermano, su propósito. La iglesia de hoy, hermano, necesitamos recordarnos, porque necesitamos entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de estar aquí. ¿Por qué Dios nos permitió estar en este lugar de Santana, en esta ciudad, en este país? ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de llegar aquí? Dios, hermano, no se equivoca, y usted y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por causalidad. Y es que Dios ha causado que usted y yo estemos aquí aprendiendo, creciendo en nuestra fe para poder traer y conectar a otros. La salvación, hermano, que llegó a la casa de Zaqueo, llega también a la casa de cada uno de nosotros. Si aprovechamos el momento en que Cristo pasa a nuestro lado, hermano, nosotros tengamos el cuidado de no cerrarle la puerta a Él. Amén. ¿Cuántos Zaqueos quisiera preguntarle, hermano? ¿Cuántos Zaqueos usted conoce alrededor de usted? En su mismo hogar, hermano, posiblemente. ¿Cuántos Zaqueos? ¿Cuántos pequeñitos Zaqueos? Mire que cuando yo he entendido, hermano, he reflexionado que cuando los niños están pequeños, nosotros damos por sentados que ellos van a abrazar la fe por el simple hecho de que están con nosotros y vienen a la iglesia y los traemos a la iglesia.
Pero a veces, hermano, cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a tomar sus propias decisiones, nos damos cuenta que no fue suficiente, hermano, lo que hicimos con ellos. Debemos de ser más intencionales, más intencionales. Debemos de ser más responsables en amar a estos niños. La iglesia, hermano, tiene una gran misión de buscar niños, jóvenes y más adultos que se conecten con Dios. Una generación, hermano, que esté conectada con Dios es lo que necesita esta sociedad. Es lo que necesita esta sociedad. Y eso me lleva a mi punto número 2, hermano, porque levantar una generación, hermano, resiliente, es levantar una generación que crea en Dios, que crea en su Creador. Ahora yo quiero preguntarle a usted, porque usted es el medio que Dios va a usar para bendecir a otras personas. Y posiblemente Dios va a levantar de aquí, hermano, grandes líderes de ministerio infantil o de ministerio juvenil, o posiblemente grandes líderes, hermano, para ministrar adultos, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto usted realmente le cree a Dios? Yo quiero preguntarle a usted, ¿en dónde se encuentra? Si usted pudiera ponerse un termómetro de su fe, ¿en dónde llegaría la fe que usted tiene, el creer en Dios? ¿En dónde se encuentra? ¿Tiene una fe, hermano, o tiene una cierta duda de que Dios no puede hacer algo en su circunstancia o no puede cambiar a esos Zaqueos? ¿Cómo está? Yo no les pido que me den una respuesta, pero háganse esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿En dónde está mi nivel de fe? ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Tengo una fe inquebrantable para poder levantar una generación resiliente? ¿O reconozco que necesito fortalecer mi fe? Porque nosotros no podemos dar, amado, lo que nosotros no tenemos. Amén. Nosotros no podemos ministrar a alguien algo que nosotros carecemos. Nosotros necesitamos estar capacitados y tener, hermano, lo que la gente necesita. Entre más nosotros creemos, más nos capacitamos para poder ser efectivos en la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros cree en Él para la salvación. Dice, vaya conmigo, hermano, al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. No voy a leer todo el capítulo, pero es importante, hermano, y es importante que usted lo lea para poder entender el contexto, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, está aquí sobre el día del Señor, que el día del Señor vendrá. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos esperando a que venga el Señor? Amén, amén. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para que el Señor venga? Amén. Porque son cosas muy diferentes. Podemos desear que el Señor ya venga por segunda vez y levante a su iglesia. Pero dice por ahí un versículo, dice, y cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará? Y si el Señor hace esa pregunta, es porque el Señor, sus ojos de Él están sobre la tierra y Él mira, ¿verdad? Entonces, este pasaje, hermano, habla sobre el día del Señor. Pero en el versículo 9 dice, el Señor, dice, no retarda sus promesas. El Señor no retarda sus promesas. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Tenemos un Dios que es paciente. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice que no retarda su promesa, que no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es un Dios paciente para con nosotros. Mire, hermano, el Señor está hablando ¿de quién? De nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermano, quiere levantar una generación resiliente. Pero como característica de la resiliencia, tiene que ver que esta persona, este joven o este niño,
crea, hermano, con todo su corazón, que espere en las promesas de Dios, que espere. Y Pedro nos explica aquí por qué el Señor está retrasando su promesa, por qué el Señor no ha venido. Usted se ha preguntado, ¿por qué todavía no ha venido el Señor? Bueno, Pedro nos da aquí la explicación. Dios es paciente con su pueblo. Note que el verso, hermano, dice que es paciente para con nosotros. ¿Qué requiere Dios de mí? ¿Qué requiere que Dios quiera que yo cambie? Porque el Señor está siendo paciente conmigo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es una parte fundamental. ¿Ha encontrado al final del día, cuando usted se va a tomar su descanso y usted toma su tiempo de oración, ha tomado un momento en su oración, hermano, donde le pide perdón al Señor por aquellas cosas que usted o que yo hice que a Él no le agradaron? El arrepentimiento, hermano, es parte de la vida de un creyente. Amén. Nadie somos perfectos y todos cometemos errores, pero tenemos un abogado. Dios quiere, hermano, que nosotros constantemente estemos poniéndonos a cuentas delante del Señor. El arrepentimiento, hermano, es un proceso que requiere humildad de cada uno de nosotros. El Señor quiere, hermano, que nosotros tengamos esa humildad de ser responsables de nuestros propios actos. Él desea que cada uno de nosotros seamos para lo que fuimos creados para ser, y que cumplamos todo aquel propósito al realizar todo aquello que está dentro de su perfecta voluntad. Dios, hermano, tiene algo específico para cada uno de nosotros. Hermano, tú que me estás escuchando en esta noche, tú tienes algo específico de parte del Señor que necesitas cumplir. Y hacerlo, hermano, es maravilloso. Punto número 3, hermano, una generación que crece en Dios. No solamente, hermano, es conectarnos con Dios, es muy importante. Es lo fundamental, hermano, conectarnos a la fuente de la vida. Es lo más importante, conectarnos a esa fuente de la vida. Es necesario, hermano, creer en Dios. Y dice la palabra, hermano, que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Mientras más escuchamos la palabra del Señor, hermano, nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe se va creciendo. Nuestra fe, hermano, va adquiriendo, hermano, la dimensión de un gigante dentro de nosotros. Pero también, hermano, necesitamos crecer, ¿verdad? Crecer en nuestra vida. Ahí vaya atrás, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y un versículo también muy conocido. Dice, desechando pues, dice, ¿está conmigo? Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, dice, desechando pues, dice, toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Dice Pablo, y esto es lo que nos ayuda a crecer, desead. ¿Entiende usted la palabra desead? ¿Entiende usted, hermano, el concepto de desear algo? De desear algo profundo. Dice como el ciervo que brama por las aguas, que desea el agua en el desierto. ¿Ha tenido usted sed alguna vez, hermano? Una sed que lo consume, que desea con toda su alma, hermano, algo que lo refresque. Dice Pedro, desear, y nos pone el ejemplo como desear como un niño recién nacido. Aquellos hermanos que tienen bebés pequeños en este momento lo entienden perfectamente. Amén. Ese niño, no importa la hora que es, a la hora que le da hambre, se despierta, no importa a quién va a despertar, él quiere de comer. Interesantemente, Pedro, hermano, nos dice, ustedes deben de desear la palabra de Dios de la misma manera. De la misma manera. Podemos parecer de repente a la gente extraña, hermano, locos, ¿verdad? Por desear estar en la presencia del Señor. Pero dice Pedro, sean como niños.
no se detengan. Deseen, dice, deseen como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual. Hermano, si algo no ha funcionado en tu vida, y lo he dicho en ocasión, y yo veo el rostro de varios aquí, hermano, o si no es de todos, todos tenemos ciertas necesidades en nuestras vidas. Yo creo, hermano, que si nosotros nos llenáramos más de la palabra de Dios, en el nivel, hermano, que Pedro nos está diciendo, nuestros rostros, hermano, fueran diferentes. Necesitamos, amados, necesitamos crecer. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada. No adulterada. Tenemos que aprender a leer la palabra. Tenemos, hermano, tenemos que leer la palabra como es la palabra. Buscar la palabra, dice, la leche no adulterada. ¿A quién le gusta la leche con agua? Que casi tenga el color tantito, está más transparente que blanco. A mí no me gusta así la leche, la prefiero entera, ¿verdad? Es lo mismo, hermano, es lo mismo. La palabra del Señor, hermano. ¿La palabra de Dios puede ser adulterada? Sí, sí puede ser adulterada. Pero dice Pedro, dice, desea la leche espiritual entera, para crecimiento, dice, para que por ella crezcas, dice, ¿para qué? Para salvación. Queremos que nuestros hijos crezcan también, ¿para qué? Para salvación. Hermano, gloria a Dios por el estudio y todo eso, pero el estudio es una parte, hermano, que nos ayuda aquí en esta vida. Pero preparar a nuestros hijos, hermano, para una eternidad, para salvación, es lo primordial que debe de haber en la vida. Debe de haber en la vida. Muchas veces, hermano, deseamos todo lo mejor para nuestros hijos. Creemos que sean los mejores, que sean esto, y está bien, es correcto, está bien. Pero no puede ser más allá importante que la salvación de sus almas. La salvación de sus almas es muy importante. Amén. Con eso no estoy diciendo que está mal que los chicos estudien, al contrario, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nuestros hijos se preparen y que aprendan y que crezcan. Pero si nuestra vida, hermano, es consciente y estamos viendo que nuestros hijos están creciendo en un lado, pero están creciendo casi nada en lo que les va a servir para toda la eternidad, debe de darnos preocupación, ¿verdad? Y a todos como padres, amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcas para salvación. La palabra de Dios, hermano, fue el contenido de la predicación de Pedro. La palabra de Dios, cada personaje de la Biblia está predicando lo que es la palabra del Señor. Los hijos de Dios, hermano, recién nacidos deben de exhibir su nueva vida en su conducta, hermano, en su conducta de su vida diaria. ¿Cómo nos van a conocer los de afuera, hermano? Que nosotros amamos a un Dios. Con el ejemplo de vivir una vida que agrade a Dios. Con todo lo que hacemos. Mira, hermano, en el trabajo no nos escapamos de nuestro testimonio. En ningún lugar nos escapamos. Lo que somos aquí, hermano, debemos de serlo en todo lugar. Posiblemente un Zaqueo lo está observando. Y posiblemente, hermano, un Zaqueo lo está admirando. Y posiblemente un pequeño Zaqueo está queriendo ser como usted. Hablaba con una persona que está muy envuelta en la iglesia católica en México y en la iglesia o la parroquia a la que ella pertenece, el sacerdote está muy preocupado por la vida de los niños, el crecimiento de los niños, y hace campañas para mandar personas a los ranchitos para que les enseñen la Biblia o el catecismo, lo que sea, ¿no? Pero me dice esta persona, dice, es triste, dice, es muy triste que los niños a una corta edad no quieren recibir la palabra del Señor, porque todos los niños desde chiquitos quieren crecer y llegar a ser mafiosos en nuestro pueblo. Y me decía esta persona con lágrimas en sus ojos, dice, es triste ver que desde los niños chiquitos no quieren otra cosa, ni siquiera quieren aprender a trabajar, no quieren ser nada, no quieren estudiar nada, quieren crecer y llegar a ser de los malos.
¿Por qué? Porque los malos, hermano, andan con carros nuevos, porque tienen riqueza, pero es una riqueza que no sirve para nada, que un día se les va a esfumar en un momento. En un momento. Nosotros, hermano, estamos en un lugar muy propicio que Dios nos ha puesto. El Señor nos ha puesto en un lugar, somos privilegiados del Señor, hermano. No tenemos que ir muy lejos para buscar a los niños, no tenemos que ir muy lejos para buscar a los jóvenes. No tenemos que ir muy lejos, hermano, a otras rancherías como en México, en otros lugares, para ir a buscar a las personas para compartir la palabra. Tenemos un campo, hermano, fértil alrededor de nosotros. Necesitamos esa pasión por ello. Amén. Todos los creyentes, hermano, necesitamos anhelar esa leche espiritual o el alimento, hermano, o el alimento de la palabra de Dios. De la misma manera que un bebé anhela la leche, debemos de tener ese intenso deseo y continuo. Dice el salmista, hermano, en el Salmo 119, 97, hace una expresión. Si usted va a la Biblia, al Salmo 119, y el salmista hace una expresión, dice. Es una exclamación, hermano, profunda en el corazón del salmista. Dice, cuánto amo yo tu ley. Dice, todo el día, ella es mi meditación. Qué lindo, hermano, cuando nosotros podemos amar la palabra del Señor con la misma intensidad. En Efesios, hermano, 4:15 dice la palabra del Señor, dice, sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo, hermano, en esta escritura? Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo. Hemos sido llamados a crecer en Él. Dice, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza. Jesús, hermano, es nuestro mejor modelo para crecer. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Los creyentes, hermano, no están solo para decir la verdad, sino para vivir y enseñar la verdad en amor. El Señor quiere, hermano, una perfecta unidad y un trabajo en unidad. Dios quiere que usted y yo seamos maduros y completamente en Él. Desarrollados, hermano, que seamos adultos espirituales. Adultos espirituales. Hay una palabra que el pastor constantemente nos menciona, hermano, en el liderazgo. Siempre tenemos un gap para crecer. Siempre hay un espacio para crecer. No, hermano, no nos quedemos en el lugar donde nos encontremos. Yo sé que hay personas aquí en diferentes niveles espirituales y es muy respetuoso eso y es muy hermoso, muy maravilloso, pero no podemos quedarnos en ese nivel. Todavía hay un espacio para crecer. Tenemos ese espacio para crecer hasta que el Señor venga. Amén. Así es que no nos quedemos, no nos conformemos para quedarnos en un solo lugar. Busquemos más al Señor, leamos más su palabra, crezcamos más en Él. Vayamos más allá, hermano, de nuestro lugar de comodidad y levantémonos, hermano, y hablemos, hermano, aquella persona que tal vez nos incomoda, algún vecino o cualquier cosa, vayamos y compartámosle la palabra del Señor. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha llamado a hacer. Dios quiere, hermano, que toda la gente venga al conocimiento de Él. Dios, hermano, está esperando eso de nosotros, que nosotros vayamos a conectar esas personas con Él. Nuestros hijos deben de tener esta convicción muy clara y profundamente establecida en su corazón. Si vemos que nuestros hijos, hermano, no tienen este nivel de fe, debe de ser una razón para que usted y yo pongamos atención en ellos. Si vemos, hermano, nuestros niños, hermano, en la iglesia, hermano, en nuestra comunidad que necesitamos poner atención en ello. Déjenme hacer un pequeño paréntesis y déjenme invitarlo todos los jueves de aquí, por lo menos todo el mes de septiembre, a las 2 de la tarde. Estamos poniendo una carpita aquí afuera y estamos comprando paletas o dulces y le estamos dando a todos los niños que llegan, pero la intención es de tenerlos por un ratito allí y hablarles a los papás de la importancia de que sus hijos tengan un conocimiento espiritual saludable. Amén. Porque la gente no es reacia
es reacia, no reciben, pero yo le estamos creyendo al Señor. Le estamos creyendo al Señor que el Señor nos va a dar la oportunidad de tocar esos niños que están pasando aquí. Así es que cierro el paréntesis, da la invitación cada jueves, 2 de la tarde. Si usted descansa esa hora, aquí lo esperamos. Amén. Por cada hombre, hermano, Dios quiere, hermano, que nosotros vayamos por cada hombre, por cada mujer y por cada niño. El papel principal, hermano, del Evangelio es presentarles a Cristo con la mayor cantidad de evidencia posible. Es la capacitación, es el conocimiento de la palabra, es nuestro testimonio. Eso tiene que ver, hermano, con toda evidencia posible. Todo lo que ellos puedan ver en usted, que ellos puedan desear, hermano, lo que usted tiene. Amén. Ningún mensaje, hermano, ningún movimiento en toda la historia han tenido un impacto más grande que el impacto del poder del Evangelio. Y eso lo tenemos usted y yo. Usted y yo tenemos esto. ¿Formaremos discípulos, amados? ¿Usted qué piensa? ¿Formaremos discípulos resilientes que transformen nuestra comunidad y que sean pilares en nuestra ciudad o en nuestra sociedad? ¿Formaremos? ¿Usted está dispuesto a unirse, hermano, a la misión de Dios? De formar, hermano, personas resilientes que transformen nuestra comunidad, nuestra ciudad, que sean pilares sólidos en nuestra sociedad. Amén. Yo no sé si usted lo desea, pero yo deseo eso, comprometerme con el Señor. Algo más y termino, hermano. Si nuestros jóvenes van a triunfar en la Babilonia digital, porque es lo que está ahorita, tienen que ir más allá de una familiaridad con Jesús, a un lugar más allá, a un lugar de intimidad con Él. Todos nuestros hijos han escuchado del Señor, pero tienen que caminar más allá, no solamente de escuchar de Jesús, sino de llegar a que ellos tengan una intimidad profunda con el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude en la misión, hermanos. Es triste, hermano, ver jovencitos que andan afuera y escuchar cuando mataron a uno o a una jovencita. Es triste, hermano, es triste. La iglesia, hermano, está para encender la luz en los corazones de cada uno de ellos. Y que ellos, hermano, lleguen a una edad donde no sean alcanzados por las pandillas, ni por las drogas, ni esta disfunción de género o todas las cosas que están pasando en este momento. Usted y yo, hermano, Dios nos ha dado una responsabilidad. Amén. Yo le animo, hermano, a que crezca, primeramente que se conecte más con Dios. Conéctese más con Dios. Crea más con Él. A través de su palabra usted va a creer más en lo que Dios puede hacer. Que Dios puede mover montañas, hermano. Que Dios puede cambiar el corazón de aquellos que no hemos podido ver cambiados. Dios puede hacerlo. Debemos crecer en Él. Amén. Y eso es para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Y que el Señor, hermano, ensanche la visión en la mente de cada uno de nosotros. Amén. Usted y yo, hermano, hemos sido creados para adorar a nuestro buen Dios.